Vladimir Putin sigue sufriendo derrotas estratégicas consecutivas y contundentes en todos los frentes. En la mañana del jueves, 20 de agosto, las aguas del Mar Negro se convirtieron en el escenario de un duelo estratégico silencioso, pero altamente crítico. Dos cazas F-16 de la Fuerza Aérea Rumana detectaron un dron marino ruso cargado de explosivos infiltrándose cerca del campo de gas Neptune Deep, uno de los proyectos energéticos más críticos de Europa, y lo destruyeron en las profundidades en segundos. Porque el objetivo destruido aquí no era un intento de infiltración ordinario, era una bomba preparada dirigida directamente al corazón energético de Europa. Porque justo esta semana, en respuesta directa a las provocaciones que Putin ha escalado en toda Europa, la OTAN lanzó una operación aérea masiva, sin precedentes, que se extiende desde Kaliningrado hasta las fronteras de Moldavia y el Mar Negro. La operación se llevó a cabo bajo el liderazgo de Estados Unidos. La concentración de un número tan grande de aviones cerca de las fronteras es claramente demostrativa. Con las tensiones en todo el continente literalmente alcanzando un punto de ebullición, este enfrentamiento cinético en el Mar Negro se convirtió en la respuesta de facto más clara dada sobre el terreno a todas las maniobras de Moscú. Este anillo de fuego que envuelve a Europa de un extremo al otro era, por un lado, el reflejo más claro de la regresión estratégica que sufre Putin desde las trincheras de Ucrania hasta las costas del Báltico, y por otro, la evidencia más concreta de las nuevas reglas de enfrentamiento que la OTAN ha activado ahora a lo largo de su flanco oriental. Durante meses, Vladimir Putin había estado orquestando una estrategia de presión implacable contra el flanco oriental de la OTAN. Oleadas de drones fueron enviados a los cielos europeos, los misiles se transformaron en flagrantes violaciones fronterizas y se estableció un impecable ritmo de miedo. El objetivo principal era desplazar el estancamiento del campo de batalla en Ucrania más hacia el este y crear un respiro en el Mar Negro. Sin embargo, esta estrategia resultó contraproducente para el Kremlin de una manera completamente inesperada y devastadora. La proyección de poder de Putin y cada paso que dio aquí estaban desgarrando a Moldavia, el último satélite de Moscú en la región, sacándola permanentemente de su órbita. A medida que las ansiedades de seguridad en Chisinau se convirtieron en pánico, los aviones de la OTAN con base en Rumania comenzaron a cazar activamente drones rusos a partir de agosto de 2026, y el escenario antes susurrado de la unificación con Rumania se ha convertido ahora en la máxima prioridad en las mesas internacionales. Antes de sumergirnos en la realidad detrás de escena de esta ruptura histórica y el escenario del Plan B sobre la mesa, tenemos una pequeña solicitud. Los análisis independientes de guerra y geopolítica como estos producidos por PPR Global son fuertemente suprimidos por el algoritmo. Suscribirse a nuestro canal, dar me gusta y dejar una sola palabra en los comentarios ayuda directamente a que este contenido llegue a las personas que se preocupan por él. Ahora, continuemos. El derribo de un dron ruso por aviones de la OTAN en el espacio aéreo rumano el 16 de agosto fue la última señal de esta ruptura silenciosa. La interceptación ejecutada por F-18 españoles operando bajo la vigilancia aérea de la OTAN cerca de Galați, marcando el cuarto derribo, demostró que Bucarest ya no solo está observando, pero lo que hizo que el incidente fuera realmente significativo fue de dónde venía el dron. Entró en Rumania no directamente desde Ucrania, sino atravesando Moldavia. De hecho, antes de ser derribado, este dron había volado ininterrumpidamente por los cielos moldavos durante exactamente 18 minutos, lo que significa que Chisinau solo pudo observar lo que sucedía en sus propios cielos. Además, ese mismo día exacto, esta amenaza idéntica se estrelló directamente en suelo moldavo. Durante un asalto aéreo ruso en la región de Odesa, un misil de crucero ruso identificado como Banderol se desvió de su curso y penetró en el espacio aéreo moldavo. Se estrelló y detonó en un campo de maíz a aproximadamente 3 kilómetros de la ciudad sureste de Talmasa, incendiando la hierba seca. El punto de impacto estaba a más de 20 kilómetros dentro de la frontera desde Ucrania, así que en un solo día, dos dispositivos rusos separados, uno derribado en cielos rumanos, el otro detonando en suelo moldavo, ambos apuntaron al mismo país, Moldavia. Pero la noche del 16 de agosto no fue un evento aislado que surgió de la nada. Fue el clímax de una escalada que se extendió durante meses. En los últimos 6 meses, el número de vehículos aéreos no tripulados de fabricación rusa que ingresan al espacio aéreo rumano ha aumentado significativamente, y Bucarest hace tiempo que dejó de observar en silencio estas violaciones. La evidencia más impactante de este cambio llegó unas pocas semanas antes, a finales de julio. Rumanía derribó 3 drones rusos consecutivos que violaron su espacio aéreo entre el 24 y el 26 de julio, en un lapso de solo 72 horas.
Por primera vez en la historia, los F-16 de la nación cazaron y destruyeron activamente drones kamikaze de fabricación rusa dentro de sus propios cielos. Tanto es así que el presidente rumano condenó explícitamente estas incursiones como intolerables. Esta serie consecutiva de 3 días no fue una coincidencia. Rumanía comparte una frontera de más de 600 kilómetros con Ucrania, y los ataques rusos en los puertos del Danubio empujan constantemente estos drones hacia la frontera rumana. En realidad, las raíces de esta escalada se remontan más atrás, al otoño de 2025. Cuando los drones rusos cometieron por primera vez violaciones a gran escala del espacio aéreo polaco, la OTAN inició patrullas aéreas reforzadas a lo largo del flanco oriental. Rumania derribando cada dron entrante hoy es una extensión directa de esa decisión, y cada nueva violación endurece un poco más los reflejos de la alianza. Toda esta imagen es la piedra angular absoluta de toda la historia. Cada dron derribado, cada misil derribado, recuerda violentamente a Chisinau 2 amargas verdades simultáneamente. Primero, Moldavia no puede proteger su propio espacio aéreo. Esta pequeña nación, cuya neutralidad está escrita en su constitución, no tiene una flota de aviones de combate, ni está incluida en el sistema de vigilancia aérea de la OTAN. Mientras los drones y misiles rusos utilizan sus cielos casi como un corredor de tránsito, Chisinau solo puede observar esta amenaza en su radar, pero no puede tocarla. Segundo, la única fuerza concreta que lo protege contra esta amenaza es la severa respuesta entregada por su vecino del sur, Rumania, bajo el paraguas de la OTAN. Cuando estas dos realidades chocan, surge un resultado inevitable. En términos de seguridad, Moldavia se está acercando más a Rumania cada día que pasa. Putin esperaba agotar a los aliados estableciendo un ritmo, pero inadvertidamente empujó a 2 países vecinos directamente bajo el mismo paraguas de seguridad. Como resultado, la Unión Europea aprobó un paquete de apoyo de 120 millones de euros este verano para reforzar las defensas aéreas de Moldavia. Pero el giro de Chisinau hacia Occidente no se trata solo de misiles y presupuestos de defensa. Esta transformación está ocurriendo en un lugar mucho más profundo y mucho más permanente dentro de la identidad de la gente, y el indicador más sorprendente de ese cambio fue pronunciado recientemente por el ministro de Defensa del país. Ese momento, de hecho, resumió la revolución silenciosa que tiene lugar en Moldavia en una sola escena. El ministro de Defensa moldavo, Anatolii Nosati, interrumpió a un periodista que le había hecho una pregunta en ruso y dijo: «No te entiendo». Después de que el periodista repitió la pregunta en rumano, el ministro respondió y lo elogió por usar el idioma oficial. Con mucho gusto. Muchas gracias por hablar el idioma del Estado, el rumano. Lo hablas muy bien. Lo sorprendente fue que el currículum del ministro indicaba explícitamente que sabía ruso y había estudiado en Ucrania durante años. En otras palabras, esto no fue una cuestión de no entender, fue una elección consciente de identidad. Esto es mucho más que solo la declaración de un ministro. En Moldavia, las generaciones más jóvenes están recurriendo cada vez más al rumano, y la influencia cultural del ruso está disminuyendo gradualmente. La promoción del idioma estatal de esta manera es una señal oficial de que los lazos antiguos se están debilitando. Durante décadas, Moscú había podido mantener su influencia en parte a través de este idioma y cultura compartidos. A medida que esa base se erosiona, el poder blando del Kremlin también está disminuyendo, y el idioma se ha convertido ahora en uno de los frentes más silenciosos pero más agudos en el giro de Moldavia hacia Occidente. Esta ruptura cultural, de hecho, avanza de la mano con pasos políticos mucho más concretos. Moldavia ha iniciado recientemente el proceso de retirarse de la comunidad de estados independientes, liderada por Rusia. En otras palabras, ha cortado oficialmente los lazos con un remanente del orden postsoviético. Más importante aún, el pueblo del país fue a las urnas en 2024 y consagró su futuro europeo directamente en su constitución. En otras palabras, el giro hacia Occidente ya no es solo una preferencia del gobierno, es un compromiso constitucional, una decisión sobre la identidad nacional. Este endurecimiento del lenguaje también es un reflejo de esta gran transformación en la vida cotidiana. Por supuesto, también hay un lado frágil en este panorama. Moldavia es hogar de una mayoría de habla rumana y una minoría de habla rusa, y este endurecimiento del relato identitario podría crear un sentido de exclusión entre un segmento de esa minoría. Esta es precisamente la tensión que Moscú está tratando de explotar, pero las preocupaciones de seguridad han crecido tanto en tiempos recientes que en gran medida han eclipsado esta tensión interna. Cada pedazo de escombros que cae en los campos, en lugar de dividir a la sociedad, la une aún más frente a una amenaza común. Todos estos cambios en seguridad e identidad finalmente convergen en una idea que, hasta hace poco, era difícil incluso discutir: la unificación con Rumania.
Una revista británica líder recientemente llevó este debate directamente a la agenda internacional. Abriendo su artículo con la pregunta, ¿podría Moldavia dejar de existir?, puso sobre la mesa la posibilidad de la unificación del país con Rumania. Mientras tanto, el viceprimer ministro de Moldavia definió explícitamente este escenario como el Plan B, una alternativa que podría entrar en juego si el camino hacia la Unión Europea se bloquea después de 2028. Pero es importante enfatizar que el objetivo principal y general de Chișinău sigue siendo la membresía en la Unión Europea, con el año 2030 como fecha objetivo. La presidenta Sandu también declaró que votaría sí a la unificación en un posible referéndum. Sin embargo, señaló específicamente que actualmente no hay un proyecto político concreto en esta dirección. Por otro lado, el presidente de Rumania apoya abiertamente la idea de la unificación. Por eso, muchas personas ven la unificación con Rumania como una forma de restaurar los lazos históricos que se rompieron durante la era de Stalin. En la década de 1940, cuando Stalin invadió Besarabia tras un ultimátum que emitió a Rumania, trazó el mapa que todavía determina el destino de Moldavia hoy en día. Dividió la región, separó los territorios del sur a lo largo de la costa del Mar Negro y deliberadamente convirtió a Moldavia en un país sin salida al mar y aislado. Incluso hoy, el paso de drones rusos por ese estrecho corredor aéreo es un legado de las fronteras que Stalin trazó con una regla. La gran sensibilidad de Europa respecto a Moldavia también proviene de esta memoria histórica. Hoy, la posibilidad de que Moldavia sea atraída de nuevo a la órbita de Moscú no es un problema fronterizo distante para Europa. Es el miedo al regreso de las fronteras trazadas por la fuerza y los países anexados. Defender a Moldavia, en realidad, significa defender el frágil orden europeo establecido después de 1991. Un ejemplo frecuentemente citado es la integración de Alemania del Este en la Unión Europea inmediatamente después de la reunificación. Es decir, la idea de que Moldavia también podría unirse rápidamente a la UE a través de Rumania. También hay señales actuales que muestran que estos lazos no son solo cosa del pasado. La gente de ambos países habla el mismo idioma y una parte significativa de los ciudadanos moldavos puede participar y votar en las elecciones rumanas. En otras palabras, la integración ya está ocurriendo hasta cierto punto en la vida cotidiana. También hay una razón concreta detrás de que la presidenta Sandu deje la puerta abierta a la unificación: proteger la frágil democracia de Moldavia contra la constante presión de Moscú. En otras palabras, este debate trata menos de un anhelo romántico por la historia y más de un cálculo muy práctico respecto a la seguridad y el futuro. A medida que Rusia aumenta su presión, este cálculo está ganando peso a los ojos de los moldavos. Aún así, no debemos exagerar esta situación. Esta unificación no es un proceso inminente o seguro. Más bien es un mensaje indirecto a Bruselas. El mensaje es este: si las puertas de la Unión Europea permanecen cerradas por demasiado tiempo, Moldavia tiene un plan B bajo la manga. Además, hay obstáculos reales. La unificación requiere una decisión separada y un referéndum. El apoyo público varía en los dos países. Rumania carece de los recursos para financiar una unificación a la escala de Alemania del Este, y el escepticismo entre algunos miembros de la Unión Europea también podría ralentizar el camino hacia la Unión Europea. En otras palabras, esto no es una unificación automática, es una palanca, un indicador de dirección. Para entender por qué se está discutiendo tan abiertamente este plan B en este momento, solo hay que mirar el cronograma real para la membresía en la Unión Europea. Moldavia obtuvo el estatus de candidato en 2022 y las negociaciones de adhesión se abrieron oficialmente en 2024. La Unión Europea ha lanzado el mayor paquete de apoyo en su historia, uno que tiene el potencial de duplicar la economía del país en la próxima década. Pero no se espera que el proceso concluya hasta al menos el año 2030, y el escepticismo en algunos Estados miembros podría retrasarlo aún más. Aquí es precisamente donde entra en juego el Plan B. Según los expertos, la mención de los líderes moldavos sobre la unificación es, de hecho, una advertencia velada a Bruselas. El mensaje es claro: si nos hacen esperar demasiado, entraremos a Europa a través de Rumania. En otras palabras, mientras cada nueva violación de drones acorta emocionalmente el camino hacia la Unión Europea, cada retraso en Bruselas fortalece esta alternativa.
Cada escenario de unificación se enfrenta al mismo gran obstáculo, Transnistria. Este enclave, una región separatista respaldada por Rusia desde la década de 1990 que aún alberga tropas rusas en su territorio, es el punto más crítico para cualquier unificación. La razón radica en su población. La mayoría de los residentes de la región tienen múltiples pasaportes, uno de los cuales es ruso. Este es el arma más poderosa de Moscú. En cualquier escenario de unificación, Transnistria probablemente lo rechazaría de plano, creando el riesgo de un nuevo conflicto en la región. Este riesgo también está llevando a los responsables de la toma de decisiones en Chisinau a actuar con cautela. Putin está intentando frenar el acercamiento de Moldavia hacia Occidente aprovechando precisamente este enclave, pero esta influencia en sí misma está perdiendo gradualmente su valor. El patrocinio ruso que mantuvo a Transnistria a flote durante muchos años se ha debilitado bajo el peso de la guerra. La economía de la región ahora depende en gran medida de los mercados de Moldavia y Europa. En otras palabras, mientras Moscú intenta usar esta influencia como un arma, está viendo cómo esa arma se le escapa gradualmente de las manos. Aunque el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia afirma que los planes de unificación representan una amenaza para destruir la soberanía de Moldavia, esta retórica no puede revertir la realidad económica sobre el terreno. Transnistria es un obstáculo que ralentiza el proceso, pero también es un indicador de cuánto se ha erosionado el poder de Moscú. Hay una historia concreta detrás de esta erosión también. A principios del año pasado, Moscú cortó completamente el suministro de gas natural a Transnistria. El objetivo era desestabilizar a Moldavia y hacer que la región dependiera de Moscú una vez más. Pero el resultado fue exactamente el opuesto. Cuando se cortó el gas, las casas calefaccionadas se enfriaron, las fábricas se detuvieron y el único beneficio tangible que había mantenido a la región a flote durante 30 años desapareció. La disposición de Moscú para abandonar tan fácilmente a su propio aliado también cambió las percepciones entre la gente de Transnistria. Hoy en día, el número de personas en la región que ven favorablemente la reintegración con Moldavia está creciendo. En otras palabras, el enclave que Putin creía ser su carta más fuerte es, de hecho, la prueba más clara de cómo su estrategia ha fracasado. Cuando un patrón ya no puede sostener la región que ha estado apoyando, esa lealtad comienza a erosionarse. Además, este enclave ya ha estado despoblándose lentamente a largo plazo. El colapso económico y la incertidumbre han estado expulsando a la población durante años. El hecho de que una parte significativa de los que quedan tenga pasaportes rusos es un signo no tanto de fortaleza como de ansiedad por el futuro. Después de todo, la gente se aferra a un segundo pasaporte para tener una vía de escape en caso de que las cosas empeoren. En otras palabras, la afirmación de Moscú de que los rusos aquí son nuestros se basa en un terreno cada vez más inestable. Transnistria fue una vez el ancla más fuerte de Moscú en Moldavia, pero hoy incluso ese ancla se está deslizando lentamente. Para entender completamente cómo se perdió este punto de apoyo, debemos examinar la estrategia sin precedentes de Chisinau de sitiar y presionar este último bastión ruso. El vínculo legal fue cortado, la línea de energía fue cortada. Los rieles fueron cambiados, el idioma cambió. Lo que queda es la última fortaleza de Rusia en Moldavia, Transnistria, y Moldavia ahora también está sitiando esa fortaleza. En febrero de 2026, el gobierno moldavo preparó un documento de reintegración integral por primera vez en su historia. Enfoques fundamentales para el proceso de reintegración gradual de la región de Transnistria. Este documento fue presentado al comisario de ampliación de la Unión Europea en Bruselas en marzo, y es el primer plan integral que Moldavia ha preparado desde el rechazo del plan Cossack respaldado por Rusia en 2003. El corazón de la estrategia es la economía. Moldavia está aplicando unilateralmente normas fiscales, aduaneras y comerciales uniformes en todo su territorio. Las empresas de Transnistria ya acceden al mercado de la Unión Europea a través del registro moldavo. En 2025, el 71% de las exportaciones de la región fueron a la Unión Europea. Moldavia está profundizando esta ventaja, haciendo que la economía de Transnistria dependa de Chisinau. Se cortó la ley, se cortó la energía, se giraron los rieles, se cambió el idioma. Transnistria sitiada. Esta imagen por sí sola es bastante pesada, pero lo que realmente asusta a Putin no es nada de esto. El verdadero miedo es el precedente. Toda la estrategia postsoviética de Putin se basa en una suposición. Las antiguas repúblicas soviéticas permanecerán en la esfera de influencia natural de Rusia.
Idioma, energía, presencia militar y lazos culturales sostienen esta esfera de influencia. Moldavia ahora está rompiendo cada una de estas suposiciones una por una, y si tiene éxito, otros países pueden seguir el mismo camino. Georgia ya está en el proceso de candidatura a la Unión Europea. Armenia está discutiendo la retirada de la SEI y el gobierno de Pashinyan recuerda en cada oportunidad el fracaso de la garantía de seguridad de Rusia en Karabaj. Kazajistán está reduciendo silenciosamente el papel de los rusos en la esfera pública y profundizando la cooperación energética con China. Incluso Kirguistán ha reabierto las discusiones sobre la transición al alfabeto latino. Si Moldavia demuestra que una ruptura completa con Rusia es posible y segura, este efecto dominó podría colapsar la doctrina de cercanía de 30 años de Putin. Y la reacción del Kremlin confirma este temor. El 13 de mayo, la Duma Estatal de Rusia aprobó una ley muy controvertida que autoriza a Putin a enviar tropas al extranjero para proteger a los ciudadanos rusos en casos de detención, enjuiciamiento o persecución. Aunque la ley es una regulación general, se interpreta en el contexto de más de 220.000 ciudadanos rusos y 1.500 soldados en Transnistria. Causó una seria preocupación en Europa porque esta ley legaliza la doctrina de protección que Putin utilizó previamente en Georgia y Ucrania. El mismo día, un dron Shahed ruso violó el espacio aéreo moldavo, sobrevolando Balsi, Ungeni y áreas cercanas a la frontera rumana. El Ministerio de Defensa de Moldavia confirmó el incidente y restringió temporalmente el espacio aéreo, pero no interceptó el dron. Esta violación se explicó oficialmente como un efecto colateral de los ataques dirigidos a Ucrania, pero su coincidencia con la votación de la Duma el mismo día es digna de mención. Se evalúa que Rusia pudo haberle dado a Moldavia el mensaje: no olvides, también podemos golpearte. El Kremlin ya ha colocado a Moldavia en la categoría de Estado no amistoso. Las palabras de Lavrov son claras. Moldavia se ha convertido en un títere occidental y ha validado la Carta de la Historia Compartida de Rusia. Desde la perspectiva de Putin, Moldavia es la miniatura del escenario de Ucrania, siendo arrancada de Rusia a través de la provocación occidental, los ciudadanos rusos siendo puestos en peligro y los lazos históricos siendo destruidos. Pero aquí las cartas de Putin están extremadamente limitadas. La intervención militar directa es casi imposible debido a la guerra en Ucrania. No hay ruta de acceso a Transnistria. La presión económica se ha vuelto ineficaz con la desvinculación energética. La carta del gas ya no funciona. Los canales diplomáticos están bloqueados. Aunque Moldavia mantiene la comunicación a nivel de embajada, la salida de la SEI y las decisiones de persona non grata han congelado efectivamente las relaciones diplomáticas. Y las herramientas híbridas, la desinformación, las amenazas legales, las provocaciones de caos interno, el financiamiento de partidos prorrusos están afectando la capacidad de Stratcom de Moldavia, fortalecida con el apoyo de la OTAN y la UE. Se han aplicado sanciones financieras al partido Shor y al PSRM. Se han iniciado investigaciones sobre la compra de votos y se han establecido unidades de comunicación estratégica contra los medios rusos. Las herramientas de poder blando de Putin también están comenzando a volverse ineficaces. La carta más fuerte que le queda a Rusia son los 1.500 soldados en Transnistria, pero estos soldados están efectivamente varados y su apoyo logístico disminuye cada día. La rotación no se puede realizar, no puede llegar nuevo equipo y el suministro está siendo restringido. Moldavia apunta a erosionar esta fuerza mediante una presión lenta. Un día, estos soldados se verán obligados a retirarse o permanecerán como una presencia sin sentido. Y una situación similar a la contradicción de Pezeshkian en Irán también se aplica a Putin. El Kremlin dice: protegeremos a los rusos en Moldavia, pero ¿cómo? No hay ruta de acceso, no hay influencia económica, e intervenir militarmente significa retirar fuerzas del frente de Ucrania, lo cual Putin no puede permitirse. La estrategia de Moldavia utiliza precisamente este estancamiento, convirtiendo la promesa de protección de Putin en una amenaza vacía y mostrando la impotencia de Rusia al mundo entero. Y cada día que pasa, esta estrategia funciona un poco más. Pero Moldavia no está ejecutando este plan maestro de manera aislada. El escudo geopolítico definitivo que permite la resistencia de Chisinau es la transformación radical que está ocurriendo justo al otro lado de la frontera en Rumania, impulsada por la creciente amenaza de drones. El umbral de víctimas civiles cruzado en las orillas del Danubio reescribió desde cero la escala de reacción de crisis de la administración de Bucarest.
La pregunta analítica que surge naturalmente es, ¿por qué reaccionó Rumania de manera diferente esta vez? ¿Qué es diferente de las anteriores? La dolorosa experiencia hizo entender que las condenas diplomáticas y los procesos de consulta burocráticos utilizados en incursiones fronterizas pasadas no eran suficientes para detener objetivos asimétricos volando a nivel de las copas de los árboles. Bucarest primero expulsó al cónsul general de Rusia en Constanza en un plazo de 72 horas, cerrando rápidamente la misión. Los aliados europeos también apoyaron este endurecimiento diplomático. El ministro de Relaciones Exteriores de Polonia, Sikorski, declaró que la era de interpretar las intenciones de buena fe había terminado al decir, ya sea por deliberación o ineptitud, Rusia sigue siendo peligrosa y debemos defendernos. Sin embargo, la respuesta verdaderamente duradera y estructural se manifestó sobre el terreno en el ámbito de la industria de defensa. Rumanía había donado uno de sus sistemas Patriot a Ucrania en 2024, sacrificando su propio escudo de defensa aérea, mostrando un enfoque indirecto y pasivo destinado a detener la amenaza en su origen. Sin embargo, las municiones de drones que golpearon sus propios edificios civiles transformaron este enfoque en armamento activo, preventivo e industrial. La administración de Bucarest activó el programa SAFE con un presupuesto de 200 millones de euros, lanzando la producción conjunta de vehículos aéreos no tripulados y sistemas de interceptación con empresas de defensa ucranianas. Este movimiento crea un centro de poder asimétrico doméstico en el flanco oriental de la OTAN al combinar la tecnología bélica ucraniana que ha pasado por rigurosas pruebas en el campo de batalla con la extensa capacidad de producción de Rumania. Rumania ya no es solo un corredor logístico pasivo por el que transitan municiones. Se está transformando en una fortaleza militar activa con el potencial de responder a amenazas asimétricas con sistemas que produce por sí misma. Otro pilar de las bases económicas y estratégicas de esta fortaleza militar fortificada es la seguridad energética en las aguas del Mar Negro. En este contexto, la respuesta a la pregunta de qué cambia Neptune Deep en 2027 es si Rumania es una fortaleza energética, contiene los códigos del gran juego de ajedrez geoeconómico que se juega en el Mar Negro. Con su nueva doctrina de defensa nacional que declara las plataformas de gas natural y las líneas de transmisión de energía submarinas frente a la costa del Mar Negro como un asunto de seguridad nacional de primer grado, Rumania apunta a elevarse a la posición de uno de los proveedores críticos de gas de la Unión Europea a través del proyecto de reserva de gas natural Neptune Deep, planeado para comenzar operaciones en 2027. Esta enorme instalación, que producirá 6.300 millones de metros cúbicos de gas por año, tiene el potencial de sacudir fundamentalmente el monopolio de chantaje energético que Rusia ha ejercido sobre las capitales europeas durante décadas. Habiendo perdido una parte significativa de su armada en el Mar Negro ante los drones navales asimétricos de Ucrania y obligada a retirar sus barcos de Crimea a Novorossiysk, el Kremlin está intentando compensar la iniciativa que perdió en el mar atacando a civiles desde el aire. Sin embargo, esta táctica de desgaste está convirtiendo a Rumania en un actor intocable que reducirá la esfera de influencia de Rusia en la región tanto en la industria energética como en la de defensa y reforzará la independencia energética de Europa. El elemento que hace que el panorama sea realmente aterrador para los países europeos son las señales vacilantes que llegan del otro lado del Atlántico, desde Washington. ¿Cuánto asusta a Europa la postura condicional de Trump? Las declaraciones condicionales del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que vinculan la provisión de protección a los aliados de la OTAN con la condición de detener las compras de petróleo ruso, han transformado la pregunta ¿realmente nos protegerá Washington en una crisis? En una enorme ansiedad de seguridad en las capitales continentales. La idea de que el tradicional paraguas de seguridad de los Estados Unidos podría convertirse en objeto de negociación política está obligando a Europa a actuar de manera autónoma por sí misma en lugar de esperar a un salvador externo. El aumento de los fondos de defensa de Alemania a niveles masivos, la asignación de Polonia del 4% de su PIB a la defensa y los esfuerzos de Francia por integrar la producción industrial en una economía de guerra son un reflejo directo de este profundo temor. Mientras Rusia busca intimidar y suprimir al bloque europeo con sus hostigamientos fronterizos y la percepción de amenaza asimétrica que crea, está construyendo una fuerza de alianza cada vez más independiente, creando sus propios recursos y radicalizándose en su contra. Y en medio de todos estos terremotos geopolíticos, enfrentamientos diplomáticos y miles de millones de dólares en presupuestos de armas, esa única y enorme pregunta que resuena en las mentes de los pueblos europeos aparece en el horizonte. Si el próximo dron cae en una escuela, artículo 5,
Si la munición que golpeó hoy el balcón de un apartamento en el 10º piso impacta mañana en una institución educativa que alberga a cientos de civiles o en un complejo hospitalario abarrotado, los textos de consulta del artículo 4 en manos de Bruselas enfrentarán el peligro de perder su fuerza. En un escenario donde ocurran bajas masivas de civiles, la presión de la opinión pública interna y la indignación internacional obligarán a los líderes de la alianza a ir mucho más allá de las condenas diplomáticas. Cuando se cruce ese umbral, el fuerte desencadenante vinculante del artículo 5 de la OTAN, que requiere acción militar colectiva, llegará a la mesa. El esfuerzo de Rusia por empujar los límites estratégicos ha llevado una espiral de escalada que no puede controlar hasta la puerta de los aliados. A pesar de todas estas contramedidas geopolíticas, los escombros del apartamento en Galați expusieron una enorme brecha estructural militar que se cierne sobre Europa. La pregunta en la mente de los analistas militares es muy clara. ¿Por qué no puede la OTAN detener los drones? ¿Cuál es la brecha estructural? La arquitectura masiva de defensa aérea de miles de millones de dólares de la alianza fue diseñada en torno a misiles balísticos intercontinentales que vienen desde más allá de la atmósfera, aviones supersónicos que vuelan más rápido que el sonido y aviones bombarderos pesados que dejan grandes firmas de radar. Los algoritmos de los sistemas de radar están finamente ajustados para detectar velocidades masivas y grandes masas en el cielo. Sin embargo, un vehículo aéreo no tripulado barato de 200 kilogramos, fabricado con materiales compuestos que planea a muy baja altitud a nivel de las copas de los árboles con firmas térmicas y de radar extremadamente bajas, puede infiltrarse fácilmente bajo este escudo masivo sin aparecer como un gran objetivo en los radares. El caso experimentado por Polonia en septiembre de 2025, donde más de 19 drones violaron su espacio aéreo en una sola noche, mostró que cerrar esta brecha asimétrica solo con diplomacia de escritorio no era posible en el campo. Mientras gastar misiles interceptores de precisión de millones de dólares en plataformas kamikaze que cuestan unos pocos miles de dólares tensa los límites de sostenibilidad de la economía militar, la intervención de aviones de combate sobre áreas urbanas también choca con una barrera de altas bajas civiles. Las intenciones estratégicas de Rusia, conscientes de esta vulnerabilidad estructural, se están volviendo más claras a través de declaraciones políticas. La declaración de Medvedev de «continuará». ¿Está Rusia haciendo esto deliberadamente? La fuerte evidencia disponible lo respalda. La declaración del vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Medvedev, tras el incidente de que estos eventos continuarían mientras el apoyo de Occidente continúe, indica que la situación es una operación de riesgo geopolítico sistemático más que un error de navegación. Cada munición que roza las fronteras de la OTAN está probando meticulosamente la flexibilidad en la toma de decisiones políticas de la alianza, la rapidez burocrática y los límites de tolerancia de las poblaciones en los Estados miembros. Estas violaciones de la zona gris, mantenidas a un nivel que no requeriría una declaración masiva de guerra, pero que crearían una ansiedad constante, tienen como objetivo desgastar a la alianza desde dentro al jugar deliberada e intencionalmente con los nervios de los aliados. Lo que lleva esta ecuación a una dimensión aún más oscura es la cadena de producción y suministro de las municiones. La cadena del dron de Irán a Rusia, a Ucrania, a Rumania, un arma, 3 continentes. Esta pregunta resume cómo las guerras asimétricas modernas se globalizan rápidamente. Un dron Shahed 136, diseñado en Irán, se produce bajo licencia rusa, como el Heran 2. Se lanza para atacar la logística ucraniana y termina apuntando a civiles de la OTAN en territorio rumano. Una sola plataforma de armas conecta una enorme red de crisis que abarca 3 continentes. Como también enfatizó el líder ucraniano Zelensky, a medida que los conflictos calientes y las crecientes tensiones en el Medio Oriente agotan las reservas de sistemas interceptores Patriot de Estados Unidos y similares a nivel mundial, el escudo aéreo que protege el este de Europa se está debilitando. Este debilitamiento del escudo prepara el terreno para que los dispositivos de infiltración caigan directamente en el regazo de la OTAN. Este explosivo que salió de los escritorios de ingeniería en Teherán y entró en un apartamento en Galați demuestra cómo los conflictos que parecen locales pueden transformarse instantáneamente en una crisis de seguridad intercontinental. La delgada línea estratégica de Rusia, que se extiende desde las costas del Mar Negro hasta las fronteras de Moldavia, ha sufrido un profundo temblor con la explosión en el 10º piso de un apartamento civil en Galați. El plan de Putin para desgastar la alianza desde dentro, atar el comercio del Mar Negro a sus propios términos y cortar la esperanza logística de Ucrania ha fracasado en gran medida debido a una violación fronteriza no anticipada.
Rumania, con sus inversiones energéticas y la producción conjunta de armas que realiza con Ucrania, se está transformando de un observador pasivo de la frontera en uno de los principales actores que realizan movimientos proactivos en el flanco oriental de la alianza. Mientras la administración de Chisinau da fuertes señales hacia la preparación de la infraestructura legal para la integración militar y política con Bucarest, estas mismas municiones pueden haber activado la trampa logística que podría cerrarse sobre la guarnición rusa en Transnistria. El tráfico oscuro de municiones que se repite cada noche sobre el lecho del río Danubio está volviendo disfuncionales las mesas de diplomacia. Se cruzaron líneas rojas, se hirieron áreas civiles y los límites de gestión de crisis de la alianza se empujaron como nunca antes. La crisis muestra signos de desbordarse desde las estepas ucranianas, rompiendo la puerta de la arquitectura de seguridad compartida de Europa y entrando. La tormenta que se avecina determinará el destino geopolítico, no solo de aquellos que tocan esa puerta, sino también de los que esperan ansiosamente en el umbral. ¿Qué opinas sobre este tema? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Para mantenerte actualizado sobre el análisis de PPR Global, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Gracias por elegirnos.